La Constitución del 80, ¿no es cierto? Pone en la Constitución que existen senadores designados y vitalicios. Sí. Y Constitución que, no, tal como dijo usted, no se pudo reformar. En esa parte, claro. Claro, en esa parte, por muchos años. Y usted es un senador designado. ¿Cómo hubo algún conflicto en la posición o en participar en eso? Para mí ninguno. Ninguno. Yo tenía claro que yo era contrario a la institución de los senadores designados. Y obviamente que si en algún momento me tocara votar, como efectivamente ocurrió el año 2005 finalmente, yo iba a votar en contra de la supervivencia de esa institución. Pero cuando el presidente Frei Ruiz-Tagle me hizo llamar a través del ministro del Interior para ofrecerme el cargo, la verdad es que lo pensamos con la Martita como una hora o dos y llegamos a la conclusión de que, ¿por qué no? En primer lugar, había que cumplir con la Constitución, era una obligación del presidente. Si era una cosa que estaba vigente en la Constitución, ¿por qué no? En segundo lugar, yo me hice la reflexión muy simple. Lo que yo sé hacer, lo que ha sido mi entorno de trabajo, son políticas públicas, de servicio público. Y el Senado es un ejercicio de servicio público y de políticas públicas. Así que no me demoré más de 2 horas en aceptarle el cargo, entendiendo que eso no modificaba para nada mi actitud respecto de la institución. ¿Y me podría dar algunos ejemplos de las políticas públicas en las cuales usted se jugó, las leyes que permitían que esas políticas públicas? Bueno, como le estaba empezando a decir, en realidad yo tenía una particularidad de haber estado metido en muchas cosas, muy distintas, por mi cargo de editor de presupuesto primero, de ministro después. Entonces, cuando llegué al Senado, yo fui miembro de los 8 años que estuve de senador, fui miembro de la Comisión de Hacienda. En primer lugar porque a la democracia cristiana le correspondían 2 cupos ahí en 5, y bueno, Fox era el economista y yo era el único otro economista de C. Entonces, bueno, me nombraron ahí estuve. Pero fui miembro de otras comisiones por periodos cortos, pero miembro o no miembro, cosa que en realidad me importaba menos, yo asistía a cuanta comisión tratara algún proyecto que me interesara. Por lo cual, yo veía las tablas y decía, aquí en esta comisión se trata tal proyecto, esto me interesa, entonces me la arreglaba para asistir a esa comisión. Entonces ahí participaba en el debate, presentaba indicaciones cuando se me ocurría. Así que mis colegas de la época se reían cuando había entrado a una comisión de, ya llegó Bellinger. Así que en alguna medida yo creo que ha sido un poco pesado para los colegas en cuanto a mi omnipresencia. Pero tengo muy buen recuerdo de eso porque justamente trabajé muy a gusto, porque trabajé permanentemente en proyectos que me interesaban. Permanentemente. ¿Cuáles son los que más le interesaron? Bueno, de luego, yo a pesar de no ser abogado, asistí muy frecuentemente, y en el tema de reformas constitucionales prácticamente siempre, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Luego yo ya tenía la experiencia del proyecto de Constitución del 80, la negociación del 89, los intentos nuestros de modificar la Constitución cuando yo era ministro el año 2002-2003. Así que este fue un tema que a mí me llegaba muy cerca. Y desde que llegué al Senado en 2006, ¿cuánto fue? No, el 1998, hasta que se aprobaron las reformas en el año 2005, yo asistía permanentemente a esa comisión y participaba en las negociaciones, discusiones, etc. Esa es una. Y dejo de lado la Hacienda porque ahí vi todos los proyectos todo el tiempo. Otra cosa muy importante para mí fue la Comisión de Educación, a la que yo iba con bastante frecuencia. El tema de educación también me queda muy cerca. Pero entraba y salía según el proyecto, pero asistí a muchas sesiones de educación. Asistí a salud. A salud a partir del instante en que el Ejecutivo de la época del gobierno de Lagos presentó el paquete de leyes conocidas como las leyes Auchi. Ahí me involucré en el tema y participé muy activamente en todo el desarrollo de aquello. Después participé muy activamente en una cosa que se llamó la Ley General de Pesca,
que empezó con una ley corta, y después salió la ley corta, se empantanó la otra, y yo llegué ahí porque, de alguna manera, el titular de la comisión, que era otro colega demócrata cristiano, me pidió si yo podía relevarlo en alguna oportunidad, y terminé asistiendo permanentemente y reemplazando, de hecho, a uno de estos dos colegas. Entonces participé y además tenía muy buenas migas con el subsecretario de Pesca, que era prácticamente un ministro de la época, que era Felipe Sandoval. Entonces hicimos una junta con Felipe para tratar de sacar adelante tales y cuales disposiciones, y me sentí también muy satisfecho con aquello. Después estuve metido en la Comisión de Gobierno Interior. De esa fui miembro, no sé, 2 años, 3 años. Y ahí tenía que ver todos los proyectos que pasaban por ahí. Recuerdo, por ejemplo, la ley de unas reformas a la ley de municipalidades y otras cosas, en la que trabajaba también con mucho gusto. Ahí estaba la Carmen Frey, Ricardo Núñez, con todos los cuales teníamos un buen entendimiento. Y participé también muy de cerca en la ley de divorcio. Porque, claro, yo en mi calidad de agnóstico, yo siempre fui partidario del divorcio. Y yo entiendo como divorcio que exista divorcio por decisión unilateral de una de las partes, cuando los acuerdos fracasan. Y en la Cámara había sido aprobado, había sido una iniciativa de un par de diputados demócratas cristianos, la Mariana Elwin y Ignacio Walker, pero no consultaban, no se atrevieron en ese momento, o no creían en eso, no incluía el divorcio unilateral. Y en el Senado yo me propuse tratar de sacar esto adelante. Entonces empecé a asistir a las comisiones que trataban, ya las sesiones especiales de comisión que trataban el tema. Y en ese tema hice, en esas sesiones de comisión, una junta muy estrecha con Paulina Veloso, que no era ministra, era asesora del ministro correspondiente a la época. Y esto llegó finalmente a la sala del Senado y faltaban acuerdos. Entonces ahí entramos en ejercicio de negociación y de presentación de indicaciones. Y yo trabajé eso, lo digo también en aquel libro, con Carlos Peña, del cual me había hecho amigo durante el gobierno de Frey, el anterior, porque los dos éramos parte de un grupo de asesores de Soledad Leal cuando era ministro de Justicia. Ahí trabajamos amistad y veíamos que teníamos coincidencia de parecer en muchas cosas. Entonces yo llamé a Carlos, le pregunté si estaba disponible para que debatiéramos en conjunto el tema y presentar indicaciones. Entonces entre los dos redactábamos en su oficina las indicaciones. Era decano en la Diego Portales de Derecho en ese tiempo. Bueno, y finalmente yo llegué a un acuerdo con Rafael Moreno, que era el duro, digamos, desde el punto de vista de ser el más conservador. Y por detalles que no vienen al caso, llegamos a un acuerdo que permitió el divorcio unilateral. Entonces yo siento que eso, desde mi particular punto de vista, fue una de las cosas más importantes en que me pareció que había influido, ¿no es cierto?, en el desenlace. Y naturalmente tuve una participación muy activa en las leyes Hauge. Las leyes Hauge habían partido en la Cámara, donde predominó una visión, pero con mucha oposición, con mucho desacuerdo. Pero lo que triunfó en el texto de la Cámara fue una visión muy segmentada: la educación, la salud pública por acá, la salud privada por allá, y lo menos posible de salud privada. Y yo era un convencido, y soy un convencido, de que en este país de recursos escasos hay que sumar los recursos y aunar esfuerzos. Y yo creía y creo en una salud integrada público-privada. Entonces empecé a meter en el tema, y cuando llegó al Senado empecé a asistir a las comisiones de salud. Y ahí nuevamente la visión estatista y la visión más liberal, llamémosla, chocaron. Se había lejano la posibilidad de acuerdo. Y yo obtuve primero un acuerdo del Partido Demócrata Cristiano en torno a unos lineamientos. Hicimos un grupo de personas y que se lo presentamos a Adolfo Saldívar, que era el presidente,
y que fue aprobado previamente por una cosa que se llama la Comisión Económica y Social del partido. Entonces, con el respaldo oficial del partido, no necesariamente de todos sus militantes ni de todos sus parlamentarios, yo tenía una cierta capacidad de maniobra. Y entonces, para acortar el cuento, lo que logramos hacer fue una alianza entre el ministro de Salud, que en ese momento ya era Pedro García, demócrata cristiano, que había reemplazado a otros, y con el cual estábamos yo en la misma onda, pero armamos una alianza con el gobierno, donde el que mandaba realmente, el que tenía ideas concretas y tenía fuerza y estaba muy interesado en el tema, era el ministro de Hacienda, era Nicolás Izaguirre, que también era muy amigo mío, con Marcelo Togman, el actual ministro de Energía, que era su asesor en materia de salud. Entonces, entre esta alianza, entre la posición oficial de la ADC y el gobierno, fue el punto de partida para un esquema en que nos acercamos a los parlamentarios de derecha, específicamente a la Evelyn Matei y a Alberto Espina, que eran miembros de la comisión. Y de ahí surgió finalmente un acuerdo. Nicolás Izaguirre obtuvo la bendición del presidente Lago y surgió ahí una posición que terminó imponiéndose casi por unanimidad en las 4 leyes que componían todo este conjunto auge. Y creo que ahí también tuvimos una cierta participación que a mí por lo menos me dejó muy contento, porque a otros puede no parecer lo mismo. Y usted que ha estado en podríamos decir, capacidad destrabadora probablemente de políticas públicas, ¿cómo ve hoy día los resultados de aquello que ustedes lograron convertir en ley? Bueno, yo creo que la mayor parte de las leyes que se promulgaron, siguen vigentes hoy día. En el caso de la salud, yo diría que las leyes auge han cojeado en la implementación, ha sido lenta, en parte por problemas, llamémoslos burocráticos, porque a lo mejor parte de los dirigentes del ministerio no estaban de acuerdo con la reforma que salió, en el sentido que eran más estatistas que lo que se aprobó. El hecho concreto que yo creo que, por ejemplo, nosotros diseñamos ahí una categoría que llamamos los hospitales autogestionados, que da flexibilidad y autoridad a los directores de hospitales, etc. Pero había un cierto nivel, unas pruebas de suficiencia que tenían que cumplir los hospitales para ascender a esa categoría. Bueno, hasta hace un año atrás, ya han pasado varios años, ¿no es cierto?, eran solo 6 o 7 los hospitales que habían subido a esa categoría. Y el ministro Álvaro Erazo, con muy buen criterio, derogó un decreto que se había expedido antes que él llegara, en que automáticamente el 31 de diciembre de este año todos los hospitales pasaban a ser autogestionados, hubieran o no saltado la valla que habíamos puesto. Así que ahí yo veo una cosa de implementación tardía, parcial. ¿Viene algún otro tema de los que usted, el Código de Aguas, por ejemplo? Bueno, el Código de Aguas es otro caso interesante que no le había mencionado. No, ese código, ese proyecto lo presentamos en tiempo de Elwin, del año 92. Ese proyecto no tuvo una buena recepción, durmió el sueño de lo justo en el Congreso y se destrabó años más tarde, cuando yo ya estaba en el Senado. Se destrabó y se volvió a trabar, porque no había acuerdo en los temas fundamentales del código. Hasta que, debe haber sido, Lagos terminó el año 2006, qué sé yo, en septiembre, mediados del año 2004, algo así, y pasó a ser subsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez, el mismo que después se fue al metro. Y Clemente Pérez, nos juntamos y decidimos tratar de sacar adelante esto. Él era un tipo que estaba más abierto a tipos de solución que permitieran acercarse a la oposición. Entonces yo llamé a mi amiga Matei y en verdad el acuerdo que permitió la aprobación del Código de Agua lo hicimos entre el subsecretario Clemente Pérez, la Evelyn Matei, el que habla, y un asesor de Clemente Pérez, cuyo yo no tengo presente en este momento. Nosotros 4 estuvimos ahí artículo por artículo en la oficina del ministerio del subsecretario analizando esto
Y ocurrió que como era muy complejo el tema, la gente que no se había metido, como que le tomó un poco de pavor al tema. Y todos delegaron sus opiniones en lo que acordara este grupo. De manera que cuando llegamos a acuerdo, aprobamos el Código de Agua con muy poca oposición. Buen método. Salió eficaz en ese caso. Claro. Bueno, distintos casos siempre tienen distintos métodos, ¿no es cierto? ¿Hay algún caso de ese mismo tipo que fue desastroso, digamos, tratando de buscar consenso? No, nosotros tuvimos varios fracasos en relación con las reformas constitucionales, por ejemplo. Yo creo que la ley larga de pesca, la ley general de pesca, la 2, que no avanzó, también tropezó con desacuerdos muy fundamentales entre los pesqueros industriales y los pescadores artesanales. Y así hay media docena de ejemplos que uno le podría dar. La ley del bosque nativo fue otra cosa que se empantanó, pero que afortunadamente salió hace pocos meses. Esa había estado empantanada desde el tiempo de Erwin. 14 años, creo. Bueno, también ahí aparecen esta emergencia fuerte en el mundo de las redes sociales, tecnológicas, donde las personas empiezan a participar en grupos y tienen opinión y son escuchados y refutan y vuelven a claro, bueno, yo creo a propósito de eso que uno de los temas más acuciantes que se nos presentan es el tema de la participación ciudadana, que está en boca de todo el mundo, todo el día. Ahora, entonces, Michelle Bachelet habló de empoderamiento ciudadano, gobierno ciudadano. Eso es muy difícil de materializar, porque los ciudadanos como tales en grupos no se organizan. Los ciudadanos se organizan sectorialmente en grupos de interés que defienden legítimamente sus propias causas, sus convicciones, sus intereses, etc. Y esa es la forma en que funciona un sistema político de democracia representativa. Entonces, lo que a mí me parece que hay dos cosas importantes en materia de descentralización. Uno, es de participación. Cualquier medida de descentralización efectiva que traslade el poder más cerca del ciudadano, a los municipios, a los gobiernos regionales, a las juntas de vecinos, qué sé yo, es una medida de participación, que yo creo que tiene un efecto importante en los ciudadanos, que al final el ciudadano le interesa más participar en las cosas que le quedan más cerca, de las cuales conoce, ¿no es cierto?, que de las cosas macro. Creo que ahí el voto en la democracia representativa cumple la necesidad. Así que ese es un tema, que es el de la descentralización. Y el tema que se nos viene encima es la participación ciudadana a través de medios electrónicos. Las opiniones a través de los blogs, de todas las parafernalias que existe hoy día, nos va a plantear un problema, en primer lugar, de absorción por parte del Estado y por parte en general de los actores que están involucrados en lo público, de todas estas expresiones o demandas ciudadanas. Seremos capaces de absorber, clasificar, darle sentido a aquello. Eso yo creo que es uno de los grandes interrogantes y desafíos, el procesamiento de la infinita información que viene de esta forma electrónica de participación ciudadana. Yo voy a citar ahora en su libro de políticas públicas, algo que usted dice, a ver si podemos elaborar. Dice que el país ha alcanzado esto en el 2006, porque esta es una nota suya del 2006, un alto nivel de gobernabilidad, su estabilidad institucional, su Estado de Derecho, entre otros. Si estamos en ese estándar, ¿cuál sería el salto cualitativo que tendría que dar Chile para otro Estado? Bueno, es que la institucionalidad estable es esencial, pero no lo es todo. Porque, por ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo, que daría para mucho rato esto. La educación no la resuelve la institucionalidad. Hay un entorno dentro del cual hay un marco, que es la institucionalidad dentro del cual, en una democracia representativa, debe la élite dirigente buscar acuerdos y buscar soluciones a los problemas educativos. ¿No es cierto? Pero depende del comportamiento de los actores, que exista o no exista la gobernabilidad que facilitan las instituciones. Pues los actores son los que ocupan los roles dentro de las distintas instituciones del Estado, los organismos del Estado. Y creo que el gran mérito que Chile tiene es que existe un Estado de Derecho, que nadie pone en duda, existe el respeto a los contratos, existen una serie de reglas del juego, ¿no es cierto?, que son parte de la institucionalidad,
que no son aceptadas por todo el mundo. En Chile nunca nadie ha cuestionado la legitimidad de un acto electoral. Nunca nadie ha acusado, salvo el periodo militar, que es un caso especial, pero nunca nadie ha acusado en tiempo democrático de que haya fraude importante en una elección, ¿no es cierto?, formal. Así que ahí hay una serie de fortalezas de Chile. Ahora, eso no necesariamente es parte de la solución de distintos problemas que tenemos que enfrentar, como la educación, la innovación, etcétera. Claro, usted fue presidente de la primera Comisión de Innovación. Del primer Consejo de Innovación, del Consejo, perdón. Y ese todavía sigue un tema pendiente, digamos. No, es un tema en el que se está avanzando, sí. Yo creo que demasiado lentamente, porque aquí hay que conjugar las universidades que investigan, los empresarios que invierten y el gobierno que tiene que proporcionar oxígeno para que esta cosa funcione. Y además, el mundo internacional, donde está en gran medida parte de la tecnología que empieza a estar disponible. Y esa articulación, el despertar el interés de los empresarios, despertar el interés de las universidades por hacer investigación aplicada. Todos esos son procesos que están desarrollándose, pero creo que mucho más lentamente de lo que el país requeriría. Bueno, vamos a una última pregunta, que yo leía que usted había viajado al mundo asiático. ¿Cómo ve el Asia como una posibilidad para el país? Bueno, el Asia... Pacífico, como... Bueno, el Asia no cabe duda de que hoy, tanto como ayer, que el Asia es la gran región que va a tener mayor presencia, mayor centralidad en el mundo del siglo XXI, porque ya está China convertida en una gran potencia. La India viene un poco más atrás, pero la India son 1.000 millones de habitantes. En la altura del año 2030 va a tener más población que la China. Está Indonesia, que tiene 300 millones de habitantes. Japón, que es una gran potencia desde siempre. Entonces, a mí no me cabe duda que Asia es una gran potencia, es el núcleo central del desarrollo mundial del siglo XXI. Y para Estados Unidos, por ejemplo, China ya lo es. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar lo más que podamos los vínculos, y sobre todo los vínculos comerciales, con los países asiáticos. Los países asiáticos se interesan muy poco en la política de lo que pase por acá. El golpe de Estado en Honduras o las elecciones argentinas dan lo mismo a los asiáticos. Ellos son muy poco de preferencias doctrinarias o ideológicas en favor o en contra de determinadas posiciones en otra parte del mundo. Y están dedicados al desarrollo económico y buscan sus propios intereses comerciales, de inversión, etc. Y ese es el mundo en que, en relación con el Asia, nos tenemos que desenvolver. Creo que le estamos dedicando atención al Asia desde que ingresamos al APEC, pero ahora el APEC ya está en decadencia, y hay que renovar el tipo de estructura que pueda generar mayor confluencia, una confluencia más fluida con los países asiáticos. El primer ministro de Australia, Kevin Rudd, está en una iniciativa de ese tipo, auscultando el ambiente para, en alguna manera, aunque no lo dice así, pero para mi gusto, para en alguna medida reemplazar o superar el APEC por otro tipo de organización. Bien. Ahora, para cerrar, le quiero también dejar a usted libre si quiere hablar de algo, pero yo tengo una pregunta del cierre. Yo no tengo nada. Nada Diga usted. De su familia, de su amor por Martita y lo que ha significado tener hijos, nietos. Y yo siempre me he preguntado, bueno, uno depende tanto del azar en la vida, porque resulta que si el día no sé cuánto del año 47 no me hubiera topado, no me hubiera cruzado con la Martita en un kiosco de la Universidad Católica en la Casa Central, a lo mejor no la hubiera conocido nunca. Entonces, ¿qué habría pasado con mi vida? No lo sé.